Un gestor se forma cuando aprende a leer evidencia, a cuidar el riesgo, a observar su comportamiento y a construir confianza. Porque cuando un dato nos incomoda, tenemos dos opciones: reaccionar desde el ego o aprender desde el criterio. Y esa estructura tiene tres pilares que queremos dejar muy claros hoy. Primero, Darwinex como ecosistema que nos enseña a ser leídos. Segundo, la comunidad como espacio para interpretar y acompañar el proceso. Y tercero, código de gratitud, sí, como base emocional para revisar nuestra relación con el dinero, el valor, la abundancia y sobre todo, cómo estás tomando tus decisiones. Bienvenidos a Zona Cero, temporada 2. Y bueno, hoy queremos hacer una pequeña pausa, muy necesaria, pero no como una pausa para detenernos, sino una pausa para ordenar. Hay mucha información, muchas cosas que estamos compartiendo, pero si tú estás llegando a nuestra comunidad, a nuestro espacio por primera vez, pues qué bueno que este episodio sea como ese episodio de enganche, un episodio bisagra, en el que pues no solamente entiendas que estamos haciendo un ecosistema o estamos haciendo parte de un ecosistema como Darwinex, que es muy interesante, porque hay mucha información, hay muchos conceptos, hay muchas métricas, herramientas, muchas palabras nuevas. Darwin, motor de riesgo, atributos invertibles, multiplicador, track record, capital asignado, riesgo normalizado, stage 0, Darwin IA, silver, gold, bueno, muchas cosas que están ahí y que hay que ir alando con un hilito para meterse en ese laberinto y no perderse. Todo eso es valioso, pero si no lo ordenamos, podemos terminar consumiendo información sin estructura, y la información sin estructura puede entretener, puede parecer agradable en un momentico, puede motivar, incluso sonar muy profesional, pero no necesariamente transforma la forma en que tomamos decisiones. Por eso este episodio es eso, una pequeña bisagra. Y venimos de una primera temporada donde nos dedicamos a colocar las bases, que es Darwinex Zero. ¿Qué es un Darwin? ¿Qué significa pasar de ser un trader retail a un gestor de capital? Porque el riesgo manda y porque una estrategia no se evalúa solamente cuando ganas, sino cómo se comporta. Y en esta segunda temporada ya empezamos a dar el primer paso, un paso diferente. Ya no se trata solamente de preguntar, hey, ¿qué es Darwinex? La pregunta ahora empieza a ser más exigente. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo lo convertimos en criterio? ¿Cómo lo convertimos en proceso? ¿Cómo usamos esta información para leer mejor nuestras métricas? ¿Cómo nos ayuda a construir una ruta más seria hacia la gestión de capital? Porque algo hemos venido repitiendo en Zona Cero. Un gestor no se forma solo porque opera. Un gestor se forma cuando aprende a leer evidencia, a cuidar el riesgo, a observar su comportamiento y a construir confianza. Y ahí aparece el sentido de este episodio. Hoy no venimos a sumar otro concepto más, a meterle más información a la cabeza, sino que vinimos a darle orden al camino. Porque si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Qué bien, qué bueno que te suscribes, qué bueno que compartes, qué bueno que comentas, porque pues hace parte de esa interacción importante. Si te has tomado el tiempo para entender qué es Darwinex Zero, qué hace un motor de riesgo y qué significa un multiplicador, entonces no estás simplemente viendo videos sueltos. Estás entrando en una ruta donde queremos pasar del conocimiento a la estructura. Y esa estructura tiene tres pilares que queremos dejar muy claros hoy. Primero, Darwinex como ecosistema que nos enseña a ser leídos. Segundo, la comunidad como espacio para interpretar y acompañar el proceso. Y tercero, código de gratitud, sí, como base emocional para revisar nuestra relación con el dinero, el valor, la abundancia y sobre todo, cómo estás tomando tus decisiones. Porque el gestor de capital no empieza solamente con una plataforma, empieza también en la forma en que pensamos, sentimos, interpretamos y decidimos frente al riesgo, frente al resultado y sobre todo frente al valor. Empecemos por el primer pilar, Darwinex como ecosistema que nos enseña a ser leídos. Así es, Darwinex no es solamente una plataforma para operar, es más, ni siquiera podemos considerarlo como una plataforma. Ya lo hemos repetido varias veces y que quede muy claro, Darwinex es un fondo de cobertura que nos permite a nosotros trabajar con ellos y poner nuestro talento a disposición de capital real. ¿Sí?
Pero esta idea la necesitamos comprender con mucho más calma. Cuando uno viene del mundo retail, normalmente mira su cuenta desde la pregunta muy inmediata es, hey, ¿cuánto gané? ¿Cuánto perdí? Mira la gráfica, mira mi curva, cuántas operaciones acerté, cuál es mi rentabilidad, cuál fue mi mejor día. Ojo, y esas preguntas no es que estén mal, o sea, está bien y es parte fundamental, pero son preguntas incompletas. El problema es que muchas veces el trader retail se enamora del resultado, pero no se detiene a revisar el proceso que produjo ese resultado. Puede ganar, pero con demasiado riesgo. Entonces te comparten un pantallazo del MetaTrader, de la plataforma precisamente ahí donde operas, y veas unos profits increíbles, ves unas curvas extraordinarias del equity, pero cuando te vas a mirar a fondo, con unos drawdown brutales, asumir unos riesgos increíbles, entonces se puede tener una buena semana, se puede tener una exposición emocional insostenible, porque precisamente lo que estamos haciendo es gestionar, aprender a gestionar, y la gestión es un camino de largo aliento. Y la ansiedad y el estrés, pues precisamente son algo que hay que aprender a manejar. ¿Y cómo se incrementa eso? Pues en la medida en la que tú no evalúas en plenitud lo que se está permitiendo gracias a esa operativa. ¿Qué puedo yo realmente evaluar? ¿Qué puedo yo medir? Y en DarwinX nos entregan las herramientas, nos introduce a esa mirada distinta. DarwinX nos obliga a pensar como alguien que puede ser leído por un ecosistema profesional. Ya no solamente se trata de mostrar resultados, se trata de construir un comportamiento que pueda ser medido, comparado, auditado e interpretado. Eso cambia completamente la conversación, porque una estrategia no se vuelve interesante solamente porque ganó. Se vuelve interesante cuando empieza a mostrar consistencia, estabilidad, control de riesgo y capacidad de sostenerse en el tiempo, es decir, ser escalable. Y aquí no conectamos con algo Y aquí conectamos con algo que hemos trabajado en los episodios anteriores, precisamente el anterior, el multiplicador. En el caso de UDDN, que lo hablamos precisamente con Natanael, gracias viejo men, con Rolando, que es pues el jefe de mesa de nuestra estrategia, pues estuvimos hablando de un caso concreto. Pasamos de un multiplicador de 0.31 a un multiplicador de 0.18. Y esa lectura superficial podría ser, ok, entonces me estoy exponiendo más en riesgo, o sea, mi estrategia está aún incrementando el riesgo, por lo tanto, entonces DarwinX lo que hace es, gracias a su modelo de motor de riesgo, minimizarlo, haciendo que esa multiplicación, ese multiplicador baje. Porque entonces, pues eso sería malo, ¿cierto? Pero ya para una lectura de gestor será otra. El multiplicador no es una calificación moral. No es un aplauso, no es un castigo, no es una sentencia. Es un dato puro y duro. Y a los datos hay que interpretarlos y contextualizarlos. ¿Sí? ¿Saben? Nos está mostrando algo muy importante. El riesgo en DarwinX nos está mostrando cómo el motor de riesgo de DarwinX traduce una estrategia en bruto hacia una estrategia de exposición más adecuada para el inversor. En otras palabras, no toma simplemente lo que hacemos y lo copia tal cual, lo pasa por una arquitectura de riesgo, lo normaliza, lo depura y lo traduce. Y eso, aunque a veces pueda incomodarnos, es profundamente valioso. Porque cuando un dato nos incomoda, tenemos dos opciones: reaccionar desde el ego o aprender desde el criterio. El trader emocional se ofende con las métricas. El gestor consciente la escucha. En el Club de F+, no queremos construir una comunidad que simplemente comparte señales, pantallazos o resultados bonitos. Ese modelo ya existe por todo lado y muchas veces termina generando es más ansiedad que criterio. Lo que queremos construir es una comunidad que aprenda a interpretar, porque una métrica puede decir muchas cosas, pero si no sabemos leerla, podemos sacar conclusiones equivocadas. Una caída del multiplicador puede convertirse en frustración, sí, puede hacerse, o puede convertirse en un aprendizaje que ajuste y que nos dé herramientas, o por lo menos nos permita decir, ok, hay que hacer pequeños ajustes antes de que pues pasen cosas más dramáticas que luego se pagan dolorosamente con capital. Un drawdown puede sentirse como un fracaso, o puede convertirse en una auditoría del proceso. Una semana plana puede verse como estancamiento, o puede mostrar que estamos aprendiendo a controlar el riesgo. Por eso la comunidad es fundamental, porque una persona sola puede reaccionar desde el miedo, desde la vergüenza o desde el deseo de recuperar rápido. Creo que eso es más que frecuente, pero una comunidad bien orientada ayuda a hacer mejores preguntas. Recuerda, no es tener todas las respuestas, es a formular correctamente la pregunta en el momento adecuado. No se trata de decirnos siempre todo está bien, perfecto, supremamente bien, abrazo, beso, mejor dicho, todo está divinamente. Pero tampoco es tratarnos
o juzgarnos con dureza y estar dándonos látigo, látigo, látigo. Es precisamente encontrar esa manera en la que podemos generar una cultura distinta, una cultura donde los datos no se escondan, donde los errores donde los errores se puedan revisar y las métricas se puedan interpretar y por lo tanto el aprendizaje donde las métricas se puedan interpretar y donde el aprendizaje tenga más valor que la apariencia. Eso también es parte de formarse como gestor. Porque gestionar capital no es solamente aprender a operar, a abrir y cerrar una operación. Es aprender a rendir cuentas, a sostener un proceso, a ser transparente y a permitir que otros puedan entender cómo estamos construyendo nuestro camino. Y aquí quiero decir algo muy importante. Cuando promovemos Darwinex dentro de esta temporada, no lo hacemos como quien promociona una herramienta más. Lo hacemos porque vemos ahí un ecosistema que nos permite elevar la conversación. Nos ayuda a hablar de regulación, de riesgo, de métricas, de historial, de consistencia, de capital asignado y sobre todo de responsabilidad. Y eso para una comunidad que quiere aprender de verdad es tremendamente valioso. Pero todavía hay un tercer pilar, porque podemos tener una muy buena plataforma, podemos tener todo el fintech, el desarrollo software impresionante, datos, comunidad, métricas, pero si dentro seguimos relacionándonos con el dinero desde la ansiedad, la carencia, la urgencia, la comparación o el miedo, tarde o temprano esa relación va a filtrar todas nuestras decisiones. Y bueno, ya muchos de nosotros conocemos los resultados finales. Y ahí es donde entra Código de Gratitud. El próximo 20 de julio, si estás escuchando esto antes del 20, maravilloso. Si no, después, pues igual te invitamos porque esto es atemporal. El 20 de julio vamos a hacerlo abierto a la comunidad. Es un ciclo de 28 días que hace parte fundamental de esta ruta. Y quiero explicarlo bien, porque se trata de una pausa, no se trata de una pausa espiritual desconectada de la gestión del capital. Todo lo contrario. Código de Gratitud es una invitación a revisar desde dónde nos estamos relacionando con el valor, con el dinero, con la oportunidad, con la abundancia y sobre todo con nuestro propio proceso de toma de decisiones. Porque la gratitud no es conformismo, la gratitud no es decir todo está bien cuando hay cosas que corregir. La gratitud no es mirar una pérdida y disfrazarla como una frase bonita. La gratitud entendida con conciencia es la capacidad de conocer lo que hay, aprender lo vivido, valorar lo construido y volver al proceso sin destruirnos ni engañarnos. Y eso, para quien quiere formarse como gestor, es fundamental. Porque un gestor necesita técnica, por supuesto. ¿Necesita estructura? Claro que sí. ¿Necesita métricas? Obvio que sí. ¿Necesita una plataforma? Por supuesto. Pero, lo más importante, necesita estabilidad interna. Necesita aprender a no operar desde la urgencia, a no convertir una pérdida en revancha, a no convertir una ganancia en soberbia. Necesita no convertir una métrica incómoda en una herida personal. Por eso hemos repetido varias veces en esta temporada, no hay gestión de capital sin gestión emocional del valor. Darwinex nos puede ayudar a leer cómo se comporta una estrategia. La comunidad nos puede ayudar a interpretar este proceso. Pero Código de Gratitud nos invita a revisar desde dónde estamos construyendo. Y esa pregunta es profunda. ¿Estás construyendo desde la ansiedad o desde la confianza? ¿Desde la carencia o desde el valor? ¿Desde el deseo de demostrar o desde la voluntad de aprender? ¿Desde la reacción o desde el proceso? Ese es el sentido de integrar Código de Gratitud dentro de Zona Cero. Igual vamos a profundizar más de ello en nuestro espacio de rollo humano. Recuerden que ese es también nuestro espacio que te invitamos a que nos acompañes en estos espacios donde vamos a profundizar un poco más con respecto a esto. Porque esto no es un tema aparte, no es un adorno emocional, sino como parte de la formación de un gestor, de un inversor consciente. Porque antes de gestionar capital de terceros necesitamos aprender a gestionar nuestra relación con el valor. Entonces, ¿qué queremos dejar claro en este episodio? Que Zona Cero, en esta segunda temporada, entra en una etapa más estructurada. Ya no queremos solamente explicar conceptos, queremos construir una ruta contigo. Una ruta donde Darwinex nos ayude a entender cómo puede ser leída una estrategia. Una ruta donde la comunidad nos ayuda a interpretar los datos, revisar el proceso y sostener el aprendizaje. Que por cierto, te invitamos a que te suscribas, le des clic
Allí abajito en la caja de comentarios, en la descripción, está entonces ese link para que puedas ingresar a nuestra comunidad gratuita y allí estar un poco más atento a la información que estamos compartiendo diariamente. Porque el comienzo, pues al principio es pesado. Y cuando tienes ese equipo, esas personas alrededor, pues como que te ayudan a cortar el aire, como cuando salís en grupo a hacer ejercicio, ¿sí? Uno puede saber qué es Darwin. Es más, puedes tener y estar operando uno, pero desde el impulso. Pero entender el motor de riesgo y aún así pelear con una métrica. Puedes mirar el multiplicador y convertirlo en una frustración en vez de usarlo como señal. Y también puedes estar hablando de gestión a capital y todavía no haber revisado tu propia relación con el dinero. Por eso este episodio es una invitación a ordenar el camino. Si vienes siguiendo esta serie, primero, gracias por estar aquí. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar, de preguntar, de aprender y sobre todo de construir con nosotros. Y si llegas por primera vez, pues no está tarde, por supuesto. Estás justo en el punto donde el conocimiento empieza a convertirse en estructura. Te invitamos a ser parte de esta comunidad, a seguir esta segunda temporada de Zona Cero y a prepararte para el inicio de Código de Gratitud, sí señores, este 20 de julio, Independencia de Colombia. Porque en ese camino no queremos formar traders, no, nosotros no somos formadores de traders. Aquí lo que buscamos es otra cosa, personas con criterio, personas capaces de leer sus métricas, de cuidar el riesgo, de construir un historial, de aprender de los datos, sobre todo aprender de sus errores, porque los cometemos, pero acompañarnos en comunidad, a relacionarnos con el capital desde una conciencia más amplia. La pregunta entonces ya no es solamente ¿qué es Darwinex? No, la pregunta ahora es ¿qué tipo de gestor queremos construir con esta información? Y esta pregunta abre la siguiente etapa de esta segunda temporada, porque no basta con conocer el motor de riesgo, entender las métricas y ver tus resultados. El verdadero reto es convertir todo esto en un proceso. Esa es la palabra crucial, es la palabra mágica, proceso. Darwinex nos da una infraestructura para pensar la gestión de capital con más seriedad. Club F+, nos da una comunidad para aprender con criterio. Y en Código de Gratitud vamos a revisar ese lugar interno desde donde tomamos decisiones. Ahí empieza la estructura, ahí empieza la ruta y la queremos caminar contigo. Bienvenidos a esta nueva etapa de Zona Cero. Este fue nuestro episodio de hoy. Y recuerda que estamos haciendo esa maravillosa transición para no solamente aprender a gestionar capital, sino aprender a gestionar esa toma de decisiones de manera más profesional. Nos vemos en el siguiente episodio. Por supuesto. Porque un gestor necesita técnica. Sí. Porque un gestor necesita técnica.